Buenos días. Hoy les tengo un tema muy importante que tiene que ver con la parte de cuantificación, que nosotros llamamos también cantidades de obra, para luego poder llevar a cabo los presupuestos. Entonces, normalmente, ¿qué podemos nosotros medir en un proyecto? Pues longitudes para ciertos elementos, áreas o volúmenes. Y pues para los que de pronto no han ubicado el tema, pues estamos hablando, por ejemplo, longitud la necesitamos para ciertas actividades de la obra, como por ejemplo los guardaescobas, vigas o columnetas en la parte de estructura, la longitud de, digamos, de cimientos, etcétera. Las áreas nos van a servir casi siempre en la cuantificación, por ejemplo, de losas de entrepiso, de acabados de piso, de enchapes, de repellos, de áreas de cubierta, etcétera. Entonces, en este primer video solamente vamos a referirnos al tema de las longitudes. Después en el segundo video hablaremos de áreas y luego finalmente vamos a trabajar sobre volúmenes. Entonces empecemos primero acá con la cuantificación de longitudes. AutoCAD tiene un comando muy práctico que se llama distancia, que lo podemos ejecutar directamente del teclado con dist hasta la T. Dist. Pero también hay una barra de herramientas que aquí la tengo, mire. Esta barra corresponde a Inquiry. Y aquí está distancia también. A mí me gusta trabajar con esta barra de herramientas, entonces yo lo hago por acá también. Bueno, entonces vamos a ver varias opciones en el tema de las distancias. Bueno, cuando se trata de una distancia solo entre dos puntos o la distancia de algún elemento previamente dibujado, pues lo puedo hacer muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo darle distancia y marcar los dos puntos extremos del objeto. Inmediatamente allí le doy Enter y el programa me arroja la respuesta 2.65 a 1. Aquí está con solo dos decimales, aquí la respuesta me dio con tres decimales. En ese caso, si quiero que la lectura sea solo a dos decimales, entonces voy a unidades, a units, ahí lo voy a escapar porque estoy en un comando. Y aquí en la precisión, ajuste el número de decimales, ok. Bueno, esa fue una primera forma de hallarla. Volvamos a medir para que comprobemos que con dos decimales da lo que dice la cuota, que es 2.65. Segunda opción, darle listar el objeto. LI list funciona para muchas cosas. Y cuando lo listamos, el programa nos arroja una información que incluye coordenadas X, Y, Z de los puntos extremos de la línea, pero además después nos da la longitud, nos da el ángulo en el plano XY, y si tuviéramos algún tipo de inclinación también nos arrojaría un valor. Y nos da el delta X y el delta Y si la proyección en el eje X o en el eje Y. Pues normalmente lo que estamos pidiendo ahorita es solamente la distancia, entonces ya hayamos dos formas de hacerlo. También podemos hacer así, seleccionar el objeto y con el clic derecho darle propiedades, properties. Y en propiedades también podemos encontrar datos.
propiedades tenemos inicio en el X y el Y, en el Z y final del X, Y y Z. Pero también está longitud 265, aquí aparece el mismo valor. Bueno, ahí tenemos dos formas, por listar, por propiedades o simplemente midiendo la distancia entre los dos puntos. Pero como también tenemos acá activada la herramienta LICAP, aunque aquí es un solo elemento, no importa, vamos a aplicar aquí lo que dice suma línea, entonces vamos a explicar solo esta línea por ahora, enter. Y me dice que la longitud total es de 265, entonces ahí tenemos una forma adicional. Pero muchas veces, claro, necesitamos medir entre más puntos, o sea, varias longitudes. Supongamos que aquí necesito colocar algún guardaesco, algún elemento entre estos, elemento horizontal o vertical en pantalla. Entonces, necesitamos medir de aquí hasta aquí. Vamos a volver a utilizar el comando de distancia. ¿Qué hago, Patricia? ¿Le contesto o no? Patricia, bueno, distancia. Cuando yo utilizo el comando de distancia y selecciono el primer punto, en la línea de comandos hay una posibilidad que es darle múltiples puntos, varios puntos. Entonces ahí ya podemos seguir tomando puntos en secuencia, claro. Y si le damos enter, ahí me dice que enter, ahí le di distancia, entonces me dice 740. Bueno, entonces ahí no tuve que ponerme a sumar una por una. Ahora voy a dibujar para el ejemplo una polilínea. Vamos a cambiar de capa aquí. Me cambiar la capa de líneas. Entonces puedo hacer una polilínea bidimensional, seleccionando los mismos tres puntos que utilicé ahora. Enter. Y como esto es una polilínea, igualmente comando listar LI, enter. Puedo seleccionarla, enter. Y ya tengo una respuesta. Longitud 740. Además, él me calcula un área, aunque no hayamos cerrado. Él considera que el último segmento podría haberse incluido y nos da el área que sería como una especie de triángulo allí. Ahora vamos a hacerlo con propiedades. Seleccionamos clic derecho, propiedades. Y aquí tenemos longitud 740. Miren. De nuevo ahí está la longitud calculada. También se puede hacer, si no quieren mirar todas las propiedades del objeto, pueden por Quick Properties y ahí aparece longitud 740. O sea, propiedades rápidas informan menos datos sobre el objeto. Ahora la voy a volver líneas para aplicar la herramienta de LeetCap. Entonces voy a Modify, le doy Explode, ahí lo tenía seleccionado, entonces ahora quedaron segmentos de recta independientes. Y entonces, ahí que puedo hacer, pues puedo utilizar el LeetCap, sumar líneas. Ahí seleccioné las tres, le doy Enter y ahí me da que la longitud total es 740. Hacer uso de esta herramienta de sumar líneas puede ser de gran ayuda siempre y cuando, por ejemplo,
Dibujemos en principio todas las líneas necesarias para algún elemento. Digamos, estamos hablando del tema de guardaescobas. Entonces, si yo dibujo líneas de guardaescobas, después puedo congelar todas las capas menos las que están en esa capa que puedo crear y de esa manera hacer una selección con un barrido en ventana. Vamos a ver, aquí tengo una línea, por aquí tengo una línea, por aquí tengo otra. Bueno, esta es una manera de ejemplo para que vean que podemos sumar varias líneas. Aquí voy a hacer sumar líneas y voy a encerrar aquí. Obviamente él allí no va a tomar sino los objetos que sean líneas. Enter. Y me da que es 81. Obviamente, si hice eso, debió haber omitido los arbolitos o los elementos que fueran de otro tipo, por digamos tipo polilínea o los bloques. Pero acá no tengo algo dibujado en ese sentido, entonces veamos a ver si de pronto ahí me pasé una capa viga, pues tiene también la parte estructural. Y acá voy a utilizar congelar todo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, aquí tengo en la capa vigas, vamos a ver este elemento es una polilínea también de la misma capa pero con otro color amarillo. Por lo pronto no importa, voy a dejarlo ahí, pero digamos quiero medir la longitud de todas estas líneas para hacer alguna cuantificación. Que puedo decirle sumar líneas y encierro, enter. Y ahí me da que es 225,67. Entonces si quiero solamente medir, por ejemplo, longitud de una viga de estas o de una viga de estas, entonces le doy sumar línea y toco solo los objetos necesarios. Enter y entonces me da 1325. Debería darme algo parecido si lo toco por el lado de arriba. Lo que pasa es que ahí sería, la diferencia sería el grueso de esta vigueta de acá. O sea, si yo quiero medir la longitud, por ejemplo, de estas vigas de acá, tengo que tener en cuenta que no puedo seleccionar todo porque entonces me sumaría al lado y lado. Entonces, sumar línea, por ejemplo, yo voy a seleccionar primero los lados de acá y ahora la de acá. Ahí le doy enter. Entonces, ahí pues obtuve que la longitud es de 29,25. Se supone que eso haría la longitud de toda esta área de toda esta parte de la viga de amarre de cimentación que aparece allí. E igualmente podría medirla por partes con la opción de múltiples puntos. Por ejemplo, longitud de esta más esta. Entonces, distancia. Escojo el punto de arranque, le doy múltiples puntos. Y ahí, por ejemplo, a 1380 es este recorrido que hice acá. Pero si necesitara además incluir esta, pues tendría que sumársela después. Y la otra es hacer las polilíneas, como hicimos ahora.
Hagamos la polilínea para que veamos que la respuesta debe darnos lo mismo. Entonces ahora se selecciona clic derecho y démosle Quick Properties. 1380 de nuevo, mire que nos da lo mismo. O con listar, LI, Enter. List. Y ahí me da 1380 de nuevo. Como ven, no importa el recurso que utilice o la técnica, estoy obteniendo siempre las distancias correctas. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es pensar qué me conviene más para no perder tiempo. Por ejemplo, yo quiero la longitud de de estas 4 vigas que van en sentido del Y en el gráfico de la pantalla. Entonces ahí yo tengo aquí, las tengo dimensionadas haciendo empalme con las columnetas. Entonces, ahí en este caso lo mejor sería hacer uso de suma línea. Entonces, selecciono esta y esta, sería esta acá. Y acá puedo coger cualquiera de los dos lados. Pues lo que no debo hacer es medir ambos lados porque entonces me duplicaría una viga. Ahí enter. En este caso daría 40.20. O también dibujar líneas. Aquí lo diferente es que aquí no estoy separando la línea de la columneta. Pero bueno, ya eso uno lo determina que le conviene más. Voy a copiar esta línea acá, acá y acá. Y ahí le doy sumar líneas, entonces toco esta, esta, 40-40. Si yo, por ejemplo, muevo estas líneas que dibujé a un lado, a la hora de cuantificar, puedo hacerlo con una selección múltiple. Por ejemplo, ahí ¿cuánto vienen estas 4 líneas? Entonces, sumar líneas y las puedo seleccionar así en ventana, enter, y me da 40-40. Ahora, si midiéramos, parece que aquí hay una que está adicional, lo hemos podido medir también, por ejemplo, esta longitud, viendo esto, pero sabríamos que es a la mitad. Entonces, por ejemplo, sumar línea, vamos a escoger estos grupitos. 26.50, lo cual debería en realidad darme la longitud única 13.25. Veamos si lo mido así, entre este punto y este punto. 14.15. Lo que pasa es que aquí se está incluyendo el ancho de este, o sea, ahí lo estoy haciendo como una longitud completa. Bueno, ya ustedes determinarán
en esa medición de longitudes que conviene más. Para finalizar, tengan en cuenta que también podemos tener elementos curvados, por ejemplo, un arco. Y en los arcos también podemos medir. Si yo mido distancia en el arco, solamente podría medir la cuerda del arco. Ahí, por ejemplo, el 21, 26, porque quiero saber toda la longitud de este elemento. Ahí sí me toca hacerlo por propiedades, por ejemplo, Quick Properties. Y ahí me da 34, 38. O seleccionarlo y darle listar. 34, 38. O el AutoCAD también permite que dimensionemos con cotas, aunque eso fue un tema que ya lo trabajamos para en un video anterior, pero supongamos que igual queremos medir la longitud del arco. La verdad que mira, me da 60-96, de pronto el estilo de acotado tal vez está con algún factor de porque se supone que debería darme menos, ¿no?